Buenas noches a todos. Bienvenidos. Gracias por estar aquí, tanto a los hermanos de la congregación que son parte de la membresía de la iglesia, a algunos de ustedes que estaban viajando y regresaron en estos días para pasar esta temporada de vacaciones y fin de año con la familia. Bienvenidos a todos, bienvenidos a los familiares de los hermanos de la congregación que hoy nos acompañan. Bienvenidas las personas que vienen de visita hoy también. No sé si usted tiene por ahí cerquita una visita o una persona que usted no ha visto antes y puede girarse y decirle bienvenido, estrechar su mano y agradecerle por estar aquí. A todos de verdad, bienvenidos. Esta es una celebración de acción de gracias. Esta es una celebración de gratitud. Como me han dicho algunas personas, es una celebración y es una fiesta al mismo tiempo. Amén. Así que damos gracias a Dios por este tiempo. Damos gracias a Dios por su bondad para con nosotros. Un fin de año más, un año más que se está terminando y la suma de sus bondades, sus misericordias y su fidelidad es incontable. Es incontable, amén. Así que vamos a tomarnos un tiempo para estudiar la palabra y luego vamos a tomarnos un tiempo para ver a los niños que han preparado una puesta en escena a través de la cual ellos nos cuentan todo lo que han aprendido este año, todo lo que han interiorizado en sus corazones de la palabra de Dios, pero como un resumen, porque sería imposible poder hablar de 40 clases que han recibido durante el año, pero ellos han preparado esta puesta en escena junto con sus maestras de iglesia infantil y todos estamos como expectantes. ¿Cuántos vienen con la expectativa de ver qué tienen los niños este año? ¿Cierto? Molestaba a uno de los hermanos de la iglesia que va a apoyar la puesta en escena, que es un adulto, porque la última vez que le pidieron el favor que participara en la puesta en escena de los niños, hizo de Faraón, y este año lo han ascendido a Jesucristo. Así que yo le dije, wow, qué tremenda esa iglesia infantil. El año anterior eras Faraón, este año te han dado el papel de Jesucristo, te han ascendido. Así que, y luego vamos a tener en el tiempo de la cena, vamos a tener un tiempo para escuchar mientras comemos. Vamos a ser muy cuidadosos, vamos a hablar, compartir suavemente ahí en las mesas, pero a prestar atención cuando alguien tome el micrófono para dar gracias, ¿ok? Hoy hay muchos testimonios de gratitud y también hay un testimonio de un milagro. Aló. Dije, hay un testimonio de un milagro. Queremos hoy exaltar a Dios y públicamente reconocer que nosotros, siendo una iglesia bautista, creemos en los milagros que Dios hace. Así que hay un milagro poderoso, pero no voy a decir qué. Voy a esperar el momento para que todos escuchemos ese testimonio y alabemos a Dios por eso. Vamos a estudiar su palabra en el texto que ha leído nuestro hermano Vladimir en Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29, que declara de la siguiente manera: por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Un diario de los Estados Unidos publicó una encuesta en la cual 21 personas, desde un dirigente gremial hasta un taxista, compartieron las razones por las que ellos estaban agradecidos. Y como en años anteriores, la mención de la familia, por ejemplo, los amigos y la salud encabezó la lista. ¿Por qué dar gracias? Por la familia, por los amigos, por la salud. Pero
emergió una nueva categoría en la cual los interlocutores daban gracias por cosas que no les ocurrieron. Por ejemplo, daban gracias por no haber sido asaltados, por no padecer alergias o no haber perdido más dinero en el juego. Imagínese usted. Solamente uno dio gracias por algo que beneficiaba a otros, pero nadie mencionó a Dios. El que más se le acercó fue el principal de una secta, un líder de una secta, quien expresó su agradecimiento por la libertad religiosa. Lamentablemente, para el mundo, Dios no es el protagonista de la historia universal y por esa razón no es el protagonista en la vida personal de la mayoría de la población en todo el mundo, siendo Dios quien realmente conduce el destino de las naciones y de los pueblos, porque así lo declara la Escritura. Y en nuestros días, el dar gracias se ha convertido en un cliché que no tiene valor. Cuando decimos gracias, realmente, literalmente, suena a un cliché. Ya es una frase sin valor. Es una mera expresión superficial, una idea que ha sido usada en exceso hasta el punto en que ha perdido su fuerza y su importancia real. Muchas personas cuando dicen gracias con sus labios, en realidad lo hacen como un formalismo, pero no tiene convicción de gratitud en su corazón. Las personas no son agradecidas. ¿Sabe por qué? Porque se aman excesivamente a sí mismas. Ellos creen que todo lo merecen o que los demás les deben todo. Además, las personas creen que lo que tienen les durará para siempre. Por ejemplo, piensan que van a vivir para siempre. Piensan que van a tener bienes materiales para siempre. O que van a tener y gozar de salud para siempre. Así que, ¿por qué dar gracias, por ejemplo, hoy por la salud? No, siempre la he tenido. Y no creo que me vaya a faltar nunca. Cuando falta es cuando nos damos cuenta que había que dar gracias por esa salud, porque es un privilegio. Todo en la vida es un privilegio. Y aquí vamos a comenzar nuestro estudio. Primer punto esta noche: en el reino de Dios no existe la ingratitud. En el reino de Dios no puede existir la ingratitud. ¿Cómo dice el texto de Hebreos? Dice, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, que dice enseguida, demostremos gratitud. Debemos estar agradecidos. ¿Por qué? Porque recibimos un reino que no puede ser sacudido, no puede ser derribado por un terremoto, ni por ataques terroristas de sus enemigos. El reino de Dios es un reino inconmovible, es sempiterno, es eterno, sin final. Y por esa razón el escritor a los Hebreos dice que debemos dar gracias porque es la clase de reino que hemos recibido. Dios tiene un reino que es inconmovible. Voy a decirlo de otra manera. Dios es el rey de un reino que es inconmovible. Por tal razón debemos estar agradecidos. Ahora, ¿qué hace Dios para revelarnos o mostrarnos y hacernos entender que Él es el rey de un reino que es inconmovible? Por ejemplo, Dios ha decretado un gran terremoto para que este mundo sea destruido. Una sacudida final de la tierra y de los cielos que algún día va a terminar con esta creación caída, como la conocemos, y traerá entonces el reino de Dios a la consumación. Antes de que llegue ese gran terremoto, Dios también ha establecido que habrá una creciente frecuencia e intensidad de los terremotos y calamidades que conducen a ese gran fin, como la forma en que los dolores de parto llevan al nacimiento
de un niño. Y de eso preguntémosle a Jessica, porque ella acaba de experimentar esos dolores. Y ella que puede decir que sí duele, y duele mucho. Pero, y el dolor es cada vez más intenso hasta que finalmente da a luz. Y cuando da a luz, ¿qué sucede? El gozo del alumbramiento disipa los dolores de parto. Y las calamidades, las tragedias, los terremotos, las inundaciones, los tsunamis, todas las cosas, los cataclismos o cosas, tragedias naturales que ocurren en la tierra son los dolores de parto que están anunciando que viene o que está más cerca el reino de Dios. ¿Sabía usted que Dios usa todo eso para recordarnos que su reino está cerca? De hecho, esa fue la predicación de Jesús: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. O porque el reino de los cielos se ha acercado, entonces, o está aquí, debemos arrepentirnos y creer en el evangelio. Así que Dios, en su gran misericordia, nos está ofreciendo a todos los que creemos en su Hijo un reino que no puede ser sacudido y nunca terminará. Y por lo tanto, debemos adorar a Dios, dice el texto, con reverencia y admiración, sabiendo que nuestro Dios es un fuego consumidor. Ahora, usted puede estar pensando, yo no creo en esas profecías, en esos anuncios de que el mundo se va a acabar con un gran terremoto y con fuego. Vaya por favor al libro de Isaías, capítulo 13, versículo 13, para que podamos ver qué Dios dice desde la antigüedad y tomemos en serio el anuncio de Dios. 13:13 de Isaías dice: por tanto, haré estremecer los cielos y la tierra será, ¿qué? Removida de su lugar ante la furia del Señor de los ejércitos en el día de su, ¿qué? Ardiente ira. Recuerda que al final, en el verso 29, Hebreos 12 dice que la razón por la que debemos ser agradecidos y servir a Dios con reverencia es porque Dios es, ¿qué? Fuego consumidor. Y ahora en el versículo 13 de Isaías 13 dice al final que su furia es como ardiente ira. Es fuego, quema. Y además confirma Isaías que Él va a estremecer no solamente la tierra, sino también los cielos. Imagínense eso. También Isaías capítulo 24, solo unas páginas adelante en su Biblia, versículos 19 y 20, dice el profeta: se hace pedazos la tierra, en gran manera se agrieta, con violencia tiembla la tierra, se tambalea, oscila la tierra como un, ¿qué? Ebrio, se balancea como una choza, pues pesa sobre ella, ¿qué cosa? Su transgresión, y caerá y no volverá a levantarse. Y si vamos a Apocalipsis y leemos a Juan, Juan pone las cosas en un punto muy, muy aterrador. Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17. Dice el texto en Apocalipsis: vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como cilicio hecho de cerda y toda la luna se volvió como sangre y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. Y el cielo, ¿qué cosa?
desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos ¿de qué? De la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, y ¿quién podrá sostenerse? Dice el texto sagrado. Y es por eso que entonces usted y yo debemos dejar de amar las cosas de este mundo. El dinero, por ejemplo. Nunca debemos amar el dinero y las posesiones materiales en lugar de amar a Dios y la vida eterna que Él nos da. La avaricia es la actitud reina materialista, egoísta, mundana, que lamentablemente ha estado presente en toda la historia humana. Esta actitud materialista y egoísta en nuestro tiempo no es solo la filosofía de vida generalizada de los ricos y los pobres, sino de muchos cristianos también. La gran mayoría de la gente ama el dinero y las posesiones materiales. ¿Cómo lo dice Jesús? Dicho en palabras de Jesús, que la gran mayoría de la gente ama las posesiones y los bienes materiales y el dinero. ¿Cómo lo dice Jesús? La gente de este mundo, le dice Jesús a los discípulos, se preocupa por qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. Esa es la manera en que Jesús dice, la gente del mundo, los gentiles, aman esas cosas. Por eso se preocupan por esas cosas, porque las aman. Entonces, ellos entregan toda su vida como ofrenda. Lo mejor de su tiempo, lo mejor de su energía, su propia familia, sus propias almas las entregan para conseguir qué comeremos, qué beberemos y qué vestiremos. Y al final no tienen lo más importante, el reino inconmovible de Dios, la felicidad de ese reino, la paz de ese reino, el amor de ese reino. Mateo 6, 32, 33 es el texto del que estamos hablando. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces debemos amar a Dios y el reino de Dios en lugar de al dinero y las posesiones materiales. El amar a Dios nos lleva a dar importancia a otros valores eternos, otras realidades que valen mucho más que el dinero. Por ejemplo, la gloria de Dios. Amar a Dios me ayuda a valorar la gloria de Dios. Amar a Dios me ayuda a valorar su misericordia. Amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas me ayuda a valorar su compasión conmigo, su bondad. Amar a Dios me ayuda a darle valor a su salvación para mí y para el mundo que está perdido. Amar a Dios me hace que me importe el que está perdido. Y entonces vaya y proclame la buena noticia de salvación para que ellos también sean salvos. Todo lo que usted ahora tiene, todo lo que usted ganó este año, todo lo que usted ha acumulado en los últimos años y quizá va a hacer cuentas de eso en algún día de este fin de año. Y va a decir, bueno, terminando este año tengo tanto, me queda tanto, pagué tanto y quedo con esto. Porque hay gente que acostumbra a hacer esas cuentas. ¿Qué me queda? Tengo el carro son tantos millones, la casa es tanto. Y suman para ver cuánto tienen. Quiero decirle que todo lo que usted ahora tiene y valora tanto, dejará de existir pronto.
Usted mismo dejará de existir en este mundo temporal. Y esas cosas que tanto ama no le acompañarán en la eternidad. De manera que es urgente que usted aprenda a ser agradecido por algo verdaderamente valioso, real, eterno: el reino de Dios. Creo que algunos van a corregir las palabras de acción de gracias para esta noche, porque agradecieron por todos menos por el gobierno de Dios en sus vidas. Menos porque Dios ha puesto en orden el desorden de vida que ustedes tenían antes de conocer a Cristo. Segundo, ¿cómo demostramos gratitud a Dios? El texto dice: por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. ¿Cómo podemos demostrarle gratitud a Dios? Número uno, una cosa crucial. Usted y yo debemos aprender a escuchar la voz de Dios, no solo en su palabra, sino también en los eventos que ocurren a diario en este mundo. Recuerde, Shema Israel. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Qué está diciendo Dios ahí en su palabra? Está diciendo: no pierdan su tiempo, no miren las tribus o los pueblos paganos que los rodean, no se fijen en ellos y no hagan lo que ellos hacen. Ellos son idólatras, ellos tienen muchos dioses. No se confundan. Escúchenme, dice el Señor. Solo hay un Dios, soy yo. No le rindan pleitesía a nada más. Solo yo soy digno de ser adorado. Por eso lo siguiente que dice es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Wow. Lo primero que debemos hacer es aprender a escuchar la voz de Dios en su palabra, que nos recuerda que solo hay un Dios verdadero, Él. Pero además aprender a escuchar la voz de Dios en las tragedias, en las aflicciones, en medio de las circunstancias difíciles. ¿Por qué las permite Dios? Para recordarnos que solo hay un Dios verdadero. Para recordarnos que lo que valoramos tanto, los bienes materiales, las posesiones, el dinero, la salud, mi propia vida, es pasajero, es temporal, pero Él permanece para siempre y su reino es inconmovible. Y usted ha sido invitado a ser ciudadano de ese reino. Así que no se apegue a su vida, no se apegue a su cuerpo, porque un día tiene que volver al polvo de donde fue tomado. Pero vendrá un día, en el día del Señor, será el día de la ira de Dios para los incrédulos, pero para los creyentes será el día de la resurrección y glorificación de sus cuerpos, y recibiremos un cuerpo mejor que este, perfecto, que no peca, que no tiene deseos de pecar, que solo quiere vivir, existir para la gloria de Dios. Y es de eso de lo que Dios está hablando en Hebreos. Hemos recibido mucho más que casa, mucho más que dinero, mucho más que un vehículo, mucho más que bienes y comodidades. Hemos recibido el reino de un rey que es eterno. Sirvámosle a Dios con gratitud. Vivamos para la gloria de Dios.
En Mateo capítulo 24, versículos 6 al 8, los discípulos le preguntan a Jesús cuál será la señal de su venida y el fin de los tiempos. En el versículo 3 del Mateo 24. Pero luego en el 6, 7 y 8 Jesús responde de la siguiente manera. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y ¿qué? Terremotos en diferentes lugares. ¿Y qué dice el Señor? Y todo esto será principio de dolores. Todavía no es dar a luz. Es solo dolores de parto. ¿Lo puede ver? Ahí está. Hay un final que viene. El final no ha ocurrido, pero Jesús dice, viene el fin. Antes que llegue ese final, habrá guerras, terremotos y hambrunas. Y esas calamidades antes del final, Jesús las llama dolores de parto. ¿Por qué Jesús llama a los terremotos, las guerras y las hambrunas dolores de parto? Eso es importante por dos razones. Primero, significa entonces que habrá una frecuencia cada vez mayor de estas cosas a medida que se acerca el fin, y que su intensidad aumentará, porque así sucede con los dolores de parto antes de un nacimiento. Aumenta la intensidad del dolor. ¿Está preparado? Acción de gracias, pastor, y a usted se le ocurre predicarnos eso. Asustarnos nomás ahí, meternos miedo. Acción de gracias, tiene sentido esta noche que hablemos en acción de gracias sobre esto, porque tiene valor nuestra reunión de acción de gracias si damos gracias por lo correcto. Si no, perdemos el tiempo. Yo quiero dar gracias por mi salud. Hermanos, diga lo siguiente que es. También quiero dar gracias por mi familia. Bueno, por su familia da gracias todo el mundo. Hermano, ¿tiene algo importante por qué dar gracias hoy? ¿Algo de valor? ¿Algo eterno? ¿Algo que permanezca para siempre además de todas esas cosas temporales? ¿Se fija dónde está nuestro corazón? Porque donde esté nuestro corazón está lo que más valoramos. Cuando usted valora sobre todas las cosas al rey y al reino, entonces lo primero por lo que usted dará gracias es por su rey y por el reino al cual él lo ha invitado para que usted sea ciudadano, y de gratis. Porque el precio lo pagó el Hijo de Dios para que usted y yo podamos ser ciudadanos de ese reino. Y lo segundo, por lo que es importante que Jesús llame dolores de parto a esto que estamos viendo en el mundo real, significa que los terremotos están provocando algo maravilloso. Significa que los tsunamis están provocando algo maravilloso. Significa que cada minuto que está temblando aquí en Santander, porque la falla más importante geológica que hay en Colombia está en un municipio que se llama La Purnia, aquí arriba en la Mesa de los Santos, solamente a un par de kilómetros de este lugar. Ahí está la falla geológica más poderosa que hay en Colombia, que si al Señor le place mirarla demasiado, entonces esto que vemos dejará de existir. ¿Estamos preparados para eso? Solamente investigue en Google y va a encontrar que en este lugar, especialmente ahí en La Purnia, tiembla cada minuto. Y los que vivimos en edificios altos, en un piso 20 por ejemplo, entendemos qué es que esté temblando en La Purnia.
Porque muy a menudo sentimos el edificio moverse de un lado a otro, de una manera impresionante. Es Dios mirando la tierra. Porque la Escritura dice que la tierra tiembla cuando Él la mira. ¿Y por qué Dios mira la tierra para que tiemble? Porque Dios le da risa, dice, ¡ja, mira cómo tiembla! O porque quiere mirar la tierra para que ella tiemble, para recordarnos que solo hay algo que es verdadero, real, eterno, que tiene valor verdadero, que es Él. No se apeguen mucho al apartamentico, porque en cualquier momento lo podemos echar abajo, para que no se les olvide que solo yo soy eterno y mi reino y mi hijo y mi paz y mi gozo y mi bondad y mi paciencia y mi perdón y mi misericordia, solo esas cosas son eternas. Solo eso. Por eso es maravilloso que Dios haga temblar la tierra, que Dios permita la aflicción, la enfermedad, que Dios permita el cáncer, que Dios permita los tumores, que Dios permita los quistes, los miomas. Porque todas esas cosas nos hacen recordar que el reino de Dios está más cerca y que el cielo gobierna sobre la tierra, que no hay nada que tenga valor eterno como lo tiene Dios y el reino de Dios. Es hermoso estar enfermo. ¿Entiende por qué? Porque Dios me hace mirarlo y prestarle más atención. Es bueno pasar por crisis financieras porque nos ayuda a volver a la confianza en el Señor, dependencia de Dios. Entonces, ¿qué escuchamos? ¿Qué debemos escuchar en cada rumor de guerra? Aviones rusos aterrizando en pistas aéreas aquí al lado, en Venezuela. Y uno ya sabe de qué se tratan esos ejercicios militares. ¿De qué se tratan? Son provocación. ¿Y provocación qué? Pues es que hay niños grandes jugando a la guerra. Ese niño grande que gobierna ese país, con el otro niño grande que tiene muchos aviones allá al otro lado del océano, dicen, asustemos a los de al lado. Y mandan los aviones. Y detrás de toda de todo ese escenario, ¿quién está? Dios diciendo, no olviden, rumor de guerra, para que no me echen al cuarto de San Alejo. Yo soy el Señor. Rumor de guerra. ¿Qué está diciendo el rumor de guerra? Yo soy el Señor, yo soy su Dios, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si empieza una guerra aquí, entre estos dos países o aquí en Latinoamérica, mis hermanos, no va a quedar mucho y quedará todo, porque lo que permanecerá es nuestro Dios. Es su gracia, es su fidelidad, es su misericordia, es Cristo, es el reino inconmovible de Dios. Qué hermoso. Es Dios diciéndonos, mi reino se está acercando y soy un Dios de santidad y de justicia y de ira y no tolero el pecado. Las adversidades es Dios diciéndonos, soy un Dios de misericordia, un Dios que da esperanza. Estoy trayendo mi reino, no quiero que suceda repentinamente y sin aviso. Les estoy advirtiendo una y otra vez y hasta con terremotos, y eso debería librarlos a ustedes del temor por las cosas de este mundo, librarlos de su amor desesperado por las cosas de este mundo.
Entonces el versículo 28 dice, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. ¿Qué segunda cosa debemos hacer para demostrarle gratitud a Dios? La segunda cosa es servirle de una manera aceptable, con temor y reverencia, servirle con el corazón, con nuestra mente, con nuestros pensamientos, con nuestros afectos, con nuestras preferencias, con todas nuestras fuerzas, es decir, como lo aprendimos hace un domingo, 2 domingos atrás, con nuestros bienes y recursos. ¿Y por qué los bienes y los recursos, pastor? Porque son pasajeros, porque son temporales, porque hoy los tienes, mañana no. Y ahora que los tienes, es bueno que los uses para la gloria de Dios, porque mañana cuando no los tengas, los vas a querer usar y no los tendrás. O sea, no tiene sentido. Ay, hubiera servido al Señor, hubiera dado más para la obra de Dios cuando tenía. Ahora que no tengo, necesito es que me den. Ahora que usted tiene lo que tiene, úselo para servir a Dios. De esa manera usted puede entonces demostrar gratitud a Dios. Número 3, ¿por qué debemos demostrar gratitud a Dios? Dice el texto, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Ahora hay un porque aquí. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Cuál es el significado de las tragedias y los cataclismos cada vez más frecuentes en el mundo? ¿Qué significan todas esas cosas? Enfermedades terribles, enfermedades repentinas en la familia. Todo el mundo está tranquilo, viviendo su estilo de vida cotidiano, como siempre, tranquilo, y de pronto irrumpe una noticia sin previo aviso y un médico detecta una enfermedad y anuncia a la familia: este familiar padece de esta enfermedad terrible, y todo cambia. Todo se pone patas arriba. ¿Cuál es el significado de eso? ¿Cuál es el propósito de esas aflicciones? De que en un momento tenías una estabilidad económica muy buena y de un momento a otro ya no la tienes. ¿Por qué? Es una advertencia. Es Dios levantando nuestras orejas. Es Dios diciéndonos: no te olvides, yo soy tu Dios. No tu salud, no tus bienes, no tu mamá, no tu papá, no tu esposo, no tu hijo. Cuando algo se interpone entre Dios y nosotros, Dios lo hace a un lado. Y puede ser su propia familia. Porque ama desmedidamente una creación de Dios en lugar de amar desmedidamente al Creador. Son advertencias. Y dice Jesús que habrá un número cada vez mayor de calamidades, lo dice Mateo. Por lo que hay entonces una creciente sensación de inquietud en el mundo, y la gente, en lugar de correr a aferrarse a Dios, corren y se aferran a las cosas de este mundo. Hay crisis financiera. Hay cataclismos, hay tragedias ocurriendo, hay guerras ocurriendo todo el tiempo, todos los días escuchamos de estas aflicciones en el mundo caído en el cual vivimos, y la gente, en lugar de correr a aferrarse a Dios, se aferran más a las cosas de este mundo. Al dinero, otros se aferran al poder, otros se aferran a la botella de licor. Algunos se aferran al sexo y otros
a sus vacaciones soñadas para olvidarse de todo. Vamos a anestesiarnos por un mes de vacaciones soñadas, ese crucero anhelado. Por fin lo logramos. Y ahí va toda la familia subiendo las escaleras, gozosos, llenos de emoción, por fin en un barco. Y vamos a cruzar el mar. ¡Wow! Anestesiados los días que dura el crucero. Y luego que se bajan del crucero, descubren que siguen siendo infelices, porque lo único que hace feliz al hombre es Dios, su creador. Y hasta que no tengas comunión con Él por medio de su Hijo Jesucristo, no serás feliz. Y el que se aferra al sexo es igual. Aquí voy con toda mi lujuria y la voy a desahogar aún más. Aunque mi familia me diga, ¿qué haces? Aunque la iglesia diga, ¿qué estás haciendo? Voy a ir hasta el fondo. Y yo sé que está mal, pero voy a ir hasta el fondo. Y yo sé que las consecuencias son terribles, pero voy a ir hasta el fondo. Y Dios se queda en su trono, dejándote ir hasta el fondo. Y cuando estés en el fondo, serás un hijo pródigo más, que entenderás, entrarás en razón y entenderás que en la casa de Dios hay descanso, hay seguridad, hay verdadera felicidad, hay verdadero gozo, hay abundancia de recursos de Dios. Nada que te propongas a hacer en contra de Dios te puede hacer feliz. Es una tontería, es una locura pensar que haciendo cosas en contra de Dios puedes ser feliz. Es una locura. Y entonces serán pocos los que pueden oír la voz del Señor en los terremotos. La próxima vez que tiemble en Bucaramanga, así como acostumbra a temblar aquí, recuerden, advertencia. Están temblando, advertencia. En ese momento, levante su voz a Dios y dígale: Señor, solo tú eres mi Dios. Pase lo que pase, tú eres suficiente para mí. Abra sus ojos para ver las señales de los tiempos, para que no lo tomen con la guardia abajo cuando llegue la calamidad. Ya sea su propia calamidad privada porque murió de un infarto en la habitación, o ya sea que todos los que estamos aquí en los días que vienen quedemos bajo los escombros de un terremoto. No será sorpresa. Cuando comience a sacudirse la tierra más arriba de 8 o de 9 puntos en la escala de Richter, usted dice: no pasa nada, es Dios. Y si este es el día, gracias Señor, porque pronto voy a estar contigo. Leer lo que está sucediendo. La hora de la prueba viene. Repito, la hora de la prueba viene. Su fe será probada. Usted que tanto se esforzaba para evitar el examen en el colegio, en la universidad, y que quizá hizo una pequeña notita para ayudarse durante el examen y la traía guardada debajo de la camisa. Hay un examen del cual usted y yo no nos podemos librar. Hay una prueba de la cual no nos podemos librar. La prueba de Dios. Dios prueba a sus hijos. Dios prueba a su pueblo. Dios llevó en Deuteronomio al pueblo al desierto para probar una cosa. Les dice: para probar que ustedes no me amaban. Eso fue la razón por la que los llevó 40 años al desierto. Para probar que ellos no lo amaban. ¿Sí ve cómo es Dios? Celoso de nuestro corazón, celoso de nuestros afectos. ¿A qué le vamos a dar y entregar nuestros afectos? Dios es celoso. Entonces, Dios está sacudiendo al mundo. ¿Se ha dado cuenta?
¿Para qué? Para que despierte a la realidad de la inestabilidad de este mundo y reconozca que le conviene el reino inconmovible que Él nos está ofreciendo. Y es por eso que debemos ofrecer gratitud a Dios, porque Dios es fuego que prueba. Fuego consumidor ahí es fuego que prueba. Fuego que pone las cosas claras. Tú dices que eres oro. Oh, muy bien, ven acá, suban la temperatura. Fuego, prueba si las obras tuyas son oro o plata o piedras preciosas, o si solo era paja y madera y hojarasca. Tú dices que eres bueno, como un metal duro, como la plata, como el oro. Ok, a eso hay que probarlo. Hay que pasarlo por el fuego. Y el fuego de Dios, la ira de Dios, el celo de Dios por su santidad y por su gloria probará de qué estás hecho. Si esas buenas acciones, esa bondad que tú dices que tiene, pero yo no le echo mal a nadie, yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie. No. El fuego de Dios lo que va a probar es lo perverso que es tu corazón. Es lo sucio que es tu corazón. Y la necesidad desesperada que tienes de un Salvador. Y la gravedad de tu pecado al rechazarlo. Por eso debemos ofrecer gratitud a Dios. También porque el final está cerca. Y Dios ya le ha dado a todos los que creen en su Hijo un reino que no puede ser sacudido y que nunca terminará, su reino eterno. Por eso es que dice, puesto que recibimos su reino que es inconmovible, demostremos gratitud. Recibir un reino inconmovible no significa seguridad para el cuerpo en este mundo. No significa que vamos a escapar del terremoto. Significa que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni las cosas presentes, ni las cosas por venir, ni los poderes, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra cosa en toda la creación podrán separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que significa un reino inconmovible. Voy a decírselo en colombiano, porque yo sé que así está muy teológico, pero vamos a bajarlo más al piso. Un reino inconmovible significa que su mamita no va a ser un estorbo entre Dios y usted. Si su mamá es un ídolo, Dios quita el ídolo. Si su hijo es su ídolo, Dios quita el ídolo. Si su dinero es el ídolo, Dios te quita el dinero, porque Dios está más interesado en salvarte. Lo que sea que se interpone entre los planes y los propósitos de Dios, Dios te lo va a derribar. Eso es un reino inconmovible, porque nada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. ¿Sí ve la lectura cómo es? Porque si solo leo Romanos como está ahí, me quedo con una visión romántica de Dios. Ay, tan lindo Él me guarda. No permite que los ángeles me aparten de Él. No, y tampoco tu abuela, ni tu suegra, ni tu mamá, ni tus hijos, ni tu esposo, ni tu esposa. Nada te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dios se va a meter contigo si tiene planes contigo. Así que prepárate. El año 2019 es un año en que Dios nos va a probar. Dios no le va a dar crecimiento a una iglesia que no lo ama con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Dios no es un irresponsable que nos va a permitir crecer de una manera rápida y acelerada e incontrolable si no tenemos el corazón sano, si no tenemos el corazón a sus pies. ¿Entiende lo que digo? Así que vaya tomando decisiones. ¿Qué es lo que va a amar más el año que viene? Es serio esto. Un reino inconmovible significa la certeza profunda y duradera de que si vivimos o si morimos somos del Señor. Eso es un reino inconmovible. Un reino inconmovible es que usted dice, sea que yo viva o sea que yo muera, yo le pertenezco al Señor. Que pase lo que quiera, que Él pase.
Que viva más años, que viva más años. Gloria a Dios. Que este año me tengo que ir con Él. Que así sea, porque le pertenezco a Él. Si ve que no se emociona la gente en estos sermones. Con razón las iglesias esas por allá, de un lugar de la Mancha donde se predica, todo lo contrario. Eso sí está lleno de gente gritando amén, aleluya, y metiéndose la mano al bolsillo. Yo pacto por esa palabra. Tome la ofrenda, pastor. Pastor, tome las llaves de mi BM. Tómelas. La palabra profética es para mí. Yo compro esa palabra. Un reino inconmovible significa, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es un reino inconmovible. Un reino inconmovible. No hay aplausos. Y yo sé que ¿para qué aplaudir eso? No aplauda. Usted está diciendo al pastor que está de acuerdo con él. No aplaude porque usted no está de acuerdo con Dios. Por eso no aplaude. Porque si usted dijera, ese predicador tiene razón, lo que él dice es verdad. Eso es la palabra de Dios. Eso es un reino inconmovible. A Dios sea la gloria por eso. Sin miedo. Sin miedo. Wow. Porque Él es Señor, tanto de muertos como vivos. Porque aquí no tenemos una ciudad duradera, sino que estamos buscando, como Abraham y como Moisés, la ciudad celestial, la ciudad verdadera, la que es eterna, la que es inconmovible, una ciudad cuyo constructor y creador es Dios, una ciudad que no puede ser sacudida jamás. El único que ha intentado hacer un atentado terrorista, el único que ha intentado sacudir ese reino, sacudir esa ciudad del rey, usted ya sabe que recibió. Nada puede levantarse contra Dios. Ningún mortal puede levantarse contra Dios. Aleluya. La pregunta para todos en este lugar esta noche es, creyentes y no creyentes, ¿está usted adorando a un Dios inconmovible o está adorando sus posesiones inestables? ¿Está usted confiando en Dios o confía en los tesoros que tiene, en los bienes que tiene? ¿Es Dios su seguridad o su plan de jubilación? Es su seguridad. ¿Es Dios su compañerismo o es su familia y sus amigos la suma total de su compañerismo? ¿Es usted un idólatra? ¿Dios es la porción de su vida esta noche o el mundo es su porción? Usted se para con reverencia todos los días delante de Dios, de su poder y santidad, que es un fuego consumidor, y de su ira contra nuestro pecado. Usted se para ante Él y se viste con la justicia de Jesucristo para que el fuego de Dios se pueda ver en su vida más bien como gloria y no como un castigo. ¿Está listo para empezar el 2019? Muchos cristianos en el mundo piensan que tienen el control de su dinero y no se dan cuenta que el dinero tiene el control de sus vidas. Algunos cristianos, si necesitaran sacar la mano de una botella en la cual la tienen metida, porque la botella está llena de monedas de oro, esos cristianos jamás sacarían la mano de la botella que está llena de monedas de oro. No podrían hacerlo. ¿Por qué? Porque tienen la mano llena de monedas de oro y quieren sacarla, pero con las monedas. ¿Ve? La única manera de ser libre de la botella es que suelte las monedas y entonces su mano puede salir. Qué belleza la Escritura cuando dice: al que el Hijo hace libre es verdaderamente libre. Por eso, usted no necesita que lo llamemos a una exhortación en la oficina pastoral, ni a una consejería pastoral para hablar sobre finanzas. Usted solo necesita al Espíritu Santo y a su conciencia, que está siendo informada esta noche y que le está gritando: ese mensaje es para ti, para ti. Yo ya te lo había dicho hace rato, que amas más el dinero que a Dios. Y es para ti.
El pastor Miguel Núñez concluyó su sermón de acción de gracias hace solo como 3, 4 días de la siguiente manera. Él dice: recuerde que el único esfuerzo y dinero que volverá a ver es el que invierte en el reino de los cielos. Todo lo demás se queda de este lado de la gloria. Y termina diciendo él: sea sabio, viva para la eternidad. Sea bíblico, comprométase con la gran comisión. Sea un hombre y una mujer de la causa de Cristo y no de su causa personal. ¿De qué manera le vamos a dar gratitud al Señor esta noche? ¿Necesitábamos escuchar este sermón? ¿Sí? Para entender por qué debo usar mis recursos para servir a Dios. ¿Por qué? Porque recibí algo mejor que esos recursos. Recibí un reino inconmovible. Y segundo, porque Dios es fuego consumidor. Y no estoy anunciándole que Dios lo va a castigar, no. Dios es bueno, no piensen, no, Dios es misericordioso, Dios es un Padre amoroso. Pero Dios se va a encargar de trabajar en la vida de cada uno de nosotros para enseñarnos a servirle, como dice el texto en Hebreos 12, 28 y 29, que quisiera leerlo aquí otra vez. A servirle ¿cómo? ¿Cómo dice él que le debemos servir? Por lo cual, ¿qué tal si lo lee en voz alta, despacio? Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, ¿qué dice? Demostremos gratitud. Pare ahí. ¿Cómo dice el Señor? Ah, tienen razón, señoras. Cuando le dicen a sus esposos: no me pida más perdón, demuéstreme que me ama. Porque me ha pedido perdón por esto un montón de veces. Demuéstreme que realmente está arrepentido. Y eso suena feo a veces en una conversación de pareja, pero es verdad, el amor debe demostrarse, la adoración a Dios debe ser demostrada. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Y qué decía Deuteronomio 6? Con todos tus bienes y recursos, hasta que no pongas el dinero, que es lo que más amas, al servicio de Dios, no estarás demostrando gratitud, adoración. Hay una versión que en lugar de gratitud ahí dice adoración. ¿No es mejor invertir en el reino de Dios? Invertir en tener una casa de adoración, una sede más grande donde podamos predicar el evangelio a más personas y ganar a más gente para Cristo, y saber que yo aporté recursos, bienes que Dios me dio para la salvación de esas personas, y cuando me encuentre con ellos en la vida eterna, en el cielo, ellos puedan decirme: yo sé que tu generosidad también contribuyó para que fuera alcanzado. Gracias. Gracias por amar más el reino inconmovible de Dios. Ahora, la otra razón es que no solamente debemos demostrar gratitud, mediante la cual nosotros ofrecemos a Dios un ¿qué? Servicio aceptable con temor y reverencia. La otra razón es por el versículo siguiente, porque Él es ¿qué? Fuego consumido. Entonces, usted tendrá la oportunidad de hacerlo en los días que vienen, el año que viene. Pero hágalo, sirva a Dios, demuéstrele gratitud a Dios. No siga viviendo para usted mismo, como dice el pastor Miguel. No ame Dios nivel propina o modo propina. ¿Sí? El modo propina es entregarle al Señor sus finanzas como si Él fuera el sirviente de la mesa de un restaurante, y entonces usted, en expresión de aprecio para evitar que alguien diga que usted es tacaño, entonces usted dice: pues yo pongo un sobre allá siempre los domingos para que nadie diga: uy, este no da nunca. No, yo pongo un sobre. Ese es modo propina, ese es cristiano modo propina. Cualquier cosa, con tal de que no digan que soy tacaño. Otro nivel, otro modo es modo entretenimiento. Entonces, sudar en la iglesia es como un pago, como cuando usted va al teatro, cuando va al estadio. Usted paga para entretenerse. Otro modo es el modo emoción. Modo emocionado. Usted da porque se emocionó ese día. Usted dice: ay, tan bonitas las palabras. Yo voy a, preste un sobre, pastor, preste un sobre. Dale un sobre al hermano que está emocionado. Quiere dar, está emocionado. No da porque tiene entendimiento. No da porque está convencido.
Da porque se emocionó. Otro modo, voy a añadirlo, no está en mis notas, modo asustado. Entonces usted lo que estás asustado después de ese sermón, usted dice infierno, fuego consumidor, ira de Dios, preste un sobre para acá, pastor. Lo que haya que dar para ese lote, lo voy a dar esta noche con tal de evitar el fuego de Dios, la ira consumidora de Dios. Modo asustado. Modo promesa. Modo promesa son los cristianos que prometen ofrendar una cantidad en cena de acción de gracias y nunca lo dan. Pasa el año y al siguiente diciembre, cena de acción de gracias, y dice, ay, pastor, qué pena. Eso es modo promesa. Esos cristianos tipo Abraham. No, mentiras, Abraham daba. Pura promesa. Ahora, el nivel bíblico. Son los cristianos, modo bíblico, son los cristianos que ofrendan, usan los recursos como lo enseña la Biblia, y cuando dan con alegría, por amor, con generosidad, con liberalidad. Un dar que es resultado de la obra de la gracia en sus corazones, porque han nacido de nuevo. Un dar por una decisión que va más allá de nuestras posibilidades. Es un darse a sí mismos. Ellos dan para glorificar a Dios, deseando que otros puedan también unirse al coro celestial de los redimidos y puedan alabar con ellos al Señor como su Salvador. Y digan, como dice Apocalipsis, el que está sentado en el trono, el Cordero, Él es digno de ser alabado, adorado y reverenciado por los siglos de los siglos. Los redimidos dirán eso. Así que si usted está listo para darse a sí mismo para Dios, quiere y ha entendido la palabra, póngase de pie y vamos a hacer una oración.